Bueno, como les habíamos comentado durante la mañana, el doctor Luis Alberto Martínez nos dejó un mensaje para transmitirles a todos los asistentes a este octavo encuentro de servicios farmacéuticos. Presentamos un cordial saludo a todos los directivos de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia, COAN, quien ha venido haciendo un esfuerzo en toda su existencia. Y hoy arriban al octavo encuentro de servicios farmacéuticos con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se va a esbozar lo que será la renovación de la política farmacéutica en el país. Necesitamos conjuntamente con todos ustedes poder garantizar la suficiencia, la disponibilidad de todas las tecnologías para poder avanzar, para poder contribuir con la garantía del goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Así que bienvenidos a este encuentro. Desafortunadamente no podemos estar presentes con ustedes por las dificultades de agenda, pero reciban todo nuestro apoyo desde el Gobierno Nacional para poder seguir avanzando en materializar el derecho a la salud de todos los colombianos, contribuir al cuidado integral de la población y proteger los recursos. Vamos a pasar a nuestra conferencia de cierre. Esta conferencia de cierre, pues en particular, trata un tema que me entusiasma y que me apasiona desde lo personal, y es todo el mundo de los biosimilares, de los medicamentos biosimilares que vienen siendo comercializados en nuestro territorio desde hace 9 años, justamente desde el 2013 que se empezó a comercializar el primer medicamento biosimilar asociado pues al bloqueo del TNF. Esa comercialización no ha estado exenta de múltiples críticas, especialmente las confusiones en torno a su errónea equiparación con los medicamentos genéricos y las dudas generadas en cuanto a su posibilidad de intercambiabilidad y sustitución. Es preciso destacar que para el registro de los medicamentos biosimilares se requieren estudios comparativos que avalen la eficacia, calidad y seguridad del medicamento. También la comunidad sanitaria internacional ha sido testigo de diferentes investigaciones que han de comprobar que la introducción de los biosimilares en los mercados produce un incremento de la competencia y con ello una disminución considerable de los precios a los que se comercializan tanto los medicamentos biológicos de referencia como los propios medicamentos biosimilares. Por tanto, este tipo de medicamentos contribuyen a la sostenibilidad del sistema de salud y también facilitan la accesibilidad de los tratamientos a los pacientes, de ahí su elevado interés social. Pero sea realmente el experto quien nos aporte los elementos insustituibles para este debate. Damos paso entonces a nuestra conferencia de cierre titulada Entendiendo la biosimilaridad, y para ello quiero invitar al frente al doctor Daniel Jaramillo Arroyave. El doctor es médico internista, reumatólogo, magíster en epidemiología, magíster en hermenéutica literaria, reumatólogo de la clínica CES, editor de la revista CES y docente de Facultad de Medicina de la misma universidad. Doctor Daniel. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación y por la asistencia. Vamos a hablar de un tema que, como mencionaba José, es un tema muy interesante. Es un tema que en la actualidad consideramos un pipeline de discusión en biotecnológicos y es entendiendo los biosimilares. Estos son mis conflictos de interés y esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito, desde mi perspectiva como reumatólogo, cuál es la necesidad de las intervenciones biotecnológicas y cómo las intervenciones biotecnológicas han cambiado para nosotros dramáticamente el manejo de las enfermedades inmunomediadas, poniendo como ejemplo la artritis reumatoide. Vamos a entender el concepto de biosimilaridad, que creo que es fundamental el entender cabalmente qué significa, cuáles son sus implicaciones y cómo hago yo como profesional del área sanitaria para entender que un medicamento cumple con los requisitos para hacer un biosimilar. Vamos a mencionar generalidades de la regulación y algunas expectativas que se tienen con estos productos.
¿Cuál es la racionalidad para el uso de las biotecnologías en muchas enfermedades, pero poniendo como ejemplo la artritis reumatoide? Esto ha ido cambiando dramáticamente. Antes existía el concepto de que un paciente que tenía una enfermedad reumatológica como la artritis reumatoide era un paciente que inevitablemente iba a terminar torcido, tullido, pegado, que no iba a tener ningún tipo de mejoría clínica, y la imagen que se tenía de los pacientes que padecían de esta enfermedad, como otras, eran estas imágenes que están acá, que por fortuna no son las imágenes que nosotros vemos en la actualidad. Los pacientes con enfermedades reumatológicas, y para este caso en específico con artritis reumatoide, tienen en este momento todas las capacidades desde el punto de vista técnico y de intervenciones farmacológicas para tener una vida completamente normal, sin dolor, sin deformidad e integrados completamente a sus actividades de la vida cotidiana. Y la pregunta adicionalmente es, bueno, ¿qué sucede cuando estas enfermedades son unas enfermedades que progresan en el tiempo y que no tienen un tratamiento adecuado? Como ustedes pueden ver en esta imagen, nosotros encontramos que hay una relación directa entre la escala de funcionalidad y la escala de calidad de vida. A medida que el paciente va teniendo actividad de la enfermedad y a medida que el paciente va teniendo deterioro clínico, toda su funcionalidad y su integrabilidad pues cae a rangos en donde los pacientes con facilidad pueden llegar a estar discapacitados. Teniendo presente que hay otra situación relacionada con los pacientes con enfermedades reumatológicas, y es lo que tiene que ver con el presentismo. No solamente el ausentismo laboral, que es una ausencia de más del 50% de sus actividades diarias laborales, sino que en el presentismo el paciente asiste en un número de un 50% de sus actividades, pero no funciona como debe funcionar. Y ese es el impacto que tienen las enfermedades reumatológicas y, para nuestro ejemplo, la artritis reumatoide. Pero por supuesto el tratamiento de la artritis reumatoide y el uso de estas biotecnologías no es barato. Si nosotros miramos estas estadísticas de hace más o menos 6-7 años, el costo del manejo de las enfermedades reumatológicas es altamente costoso, llegando más o menos en los diferentes países a los $25.000–30.000 al año. Y eso tiene una explicación. Es muy importante que entendamos que el concepto que nosotros manejamos hoy en día del manejo de las enfermedades autoinmunes es un manejo de inicio temprano de terapias de alto costo y de terapias biotecnológicas. ¿Por qué? Porque los medicamentos de síntesis química, los convencionales, y aquí en estos de síntesis química no incluyo los de blanco sintético, que son los Yaquinib, que son sustancias químicas pequeñitas como una aspirina, pero que tienen un funcionamiento como un biológico y que son caros como un biológico. El metotrexate, la leflunomida, la sulfasalazina, la cloroquina, no han impactado como nosotros queremos en el desarrollo de alcanzar las metas que como reumatólogos nos trazamos. ¿Cuáles son? Remisión. ¿Qué es remisión? Cero actividad de la enfermedad. No le duele nada, no está inflamado y está completamente integrado a sus actividades. Eso no se alcanza con las terapias convencionales, ni siquiera cambiando presentaciones de los productos. No es que vamos a pasar el metotrexate a una vía parenteral, no se alcanza. Con un agravante adicional, y es la persistencia del tratamiento. La persistencia del uso de metotrexate en el primer año, en el mejor escenario, usted subiéndole el ácido fólico, dándoselo con chocolate, con tinto, es del 60%. Listo. Y tenemos una brecha, a pesar de tener todas las intervenciones, de un 30% de los pacientes que no alcanzan ningún tipo de control de la enfermedad sin importar la intervención que nosotros utilicemos. Por lo tanto, las herramientas tecnológicas y biotecnológicas existen, pero tenemos dificultades en el acceso, particularmente en países en vías de desarrollo. Sin embargo, nuestro país es un país que, cuando nosotros nos comparamos con nuestros vecinos, funciona de una manera dramáticamente diferente y mejor en sistema de salud. Y eso es muy importante. Los pacientes en este país sí tienen acceso a las tecnologías de última generación, cosa que no sucede en la mayoría de los países vecinos. Y en la mayoría de los países vecinos me refiero a Centroamérica y de Sudamérica. Centroamérica empezando desde México. Y pasamos de un concepto en enfermedades autoinmunes en donde simplemente teníamos un conocimiento general de las células y luego un conocimiento general de cómo funcionaban esas células y qué sustancias producían, para llegar a fenómenos mucho más exquisitos desde el punto de vista del entendimiento de la enfermedad, que nos permite llegar a bloquear de manera mucho más específica el desarrollo de sustancias inflamatorias desde su producción a nivel del núcleo de la célula, a nivel de esa transcripción de moléculas que existen a nivel del núcleo de las células. Y llegamos a un escenario
que comienza más o menos hacia el año 1999, que es el desarrollo de los anticuerpos monoclonales. Entonces, el primer anticuerpo monoclonal que se generó fue el etanercept. Ese fue el primer biológico que se desarrolló y después llegó el infliximab. El etanercept es una proteína de fusión, el infliximab es una proteína quimérica, es decir, tiene un porcentaje muy alto de elementos murinos y otro porcentaje humano, pero estas inmunoglobulinas, que aquí las traigo simplemente para ejemplificar, cambiaron la historia natural de las enfermedades reumatológicas, de las enfermedades dermatológicas, de las enfermedades metabólicas, porque acuérdense que tenemos biológico para la dislipidemia, de las enfermedades neurológicas, hay biológico para la migraña, de las enfermedades infecciosas, entre otras. Entonces, aparecen unos productos y estos son simplemente para ejemplificar los que generalmente tenemos pues, como un mayor conocimiento, que son estos anti-TNF que mencionaba José ahorita, como el infliximab, que este es un anticuerpo quimérico, esa partecita verdecita es la cantidad de proteína murina que tiene allí incluida, luego están los humanizados, los recombinantes y los humanos totales. Todo esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando llegan estos medicamentos a los mercados, llegan con muy altos costos. A diferencia de lo que sucede con otro tipo de tecnologías, entre más desarrollo tecnológico existe, más costoso se vuelve el acceso a estos productos. No es como un celular. Si nosotros nos vamos para el año 99, cuando están las panelas de Nokia, eso era pues impagable. Hoy en día existe una gran cantidad de celulares de muy alta tecnología, de muchos precios. Con los medicamentos no pasa así. Entre más tecnológico sea, más costoso es. Entonces, ¿qué se estuvo esperando? Que se venciera la patente de los anticuerpos monoclonales para generar los biosimilares. Y ya vamos a entender entonces qué es un biosimilar. ¿Qué es entonces un biosimilar? Un biosimilar no es el mismo medicamento. Los biosimilares, y esto se lo tienen que meter en la cabeza, son parecidos, pero no son idénticos. Son medicamentos completamente diferentes, que han demostrado unas equivalencias en ciertos métodos estadísticos y de ciertos métodos de investigación que se acercan unos a otros, pero no son exactamente iguales. Todo medicamento, entonces vámonos a cualquier biológico. Voy a poner adalimumab. Entre lote y lote de adalimumab hay diferencias. Lote y lote de adalimumab, si no tenemos las mismas células en el banco que produzcan la inmunoglobulina, van a ser biosimilares entre sí. Por lo tanto, los gestores farmacéuticos, los químicos farmacéuticos, los médicos, los auditores, etcétera, debemos entender que no son la misma cosa. Yo no le puedo decir a un paciente que le estoy poniendo el adalimumab A y mañana le pongo el adalimumab B y mañana el C, porque yo estoy cometiendo un error. Ahí estoy haciendo una cosa que se llama sustitución. Y la sustitución es una sustitución que hay un gran debate. Yo vengo trabajando con biosimilares desde el año 2016, antes de que empezaran a llegar al país, porque el primero que llegó no es un biosimilar, Etanar no es un biosimilar, es un intento de copia, ese es el término legal para ese medicamento, y hemos visto dificultades con los pacientes. Entonces, cuando usted hace una pregunta, una pesquisa general a los diferentes actores de la atención en salud, la mayoría más o menos entiende que es un biosimilar. Entonces, aún hoy en día, que estamos minados de biosimilares y que vienen mucho más, en este momento tenemos 4 biosimilares de adalimumab, 2 de etanercept, 2 de rituximab, la mayoría de la gente cree que un biosimilar es un genérico de un biológico. Y eso es otra cosa que tenemos que erradicar de nuestro imaginario, porque es que un biosimilar no es un genérico. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las diferentes estructuras de las moléculas pequeñitas, que son los que nosotros denominamos moléculas de síntesis química, y los biológicos? Pues hombre, son varias. Primero, la síntesis química, una molécula como por ejemplo, excúsenme, me atraveso, como por ejemplo un metotrexate, es una molécula muy pequeña, de síntesis química, fácilmente reproducible, tienen menos de 1000 Daltons, más o menos en peso, están compuestos por químicos simples, simplemente por cadenas de aminoácidos y ya, con una estructura que es muy estable. Y esa estructura estable desde el punto de vista de la manufactura, pues no hace que generen cambios importantes cuando son recibidos por los pacientes y obviamente son fácilmente caracterizables. Si usted coge, por ejemplo, la aspirina, su estructura molecular es claramente definida.
lo cual no sucede con los biológicos. ¿Por qué? Porque los biológicos provienen de organismos vivos, es decir, yo cojo una célula, le hago una infección, por decirlo de alguna manera, con algunos elementos que generan cambios en la manera en la cual esa célula sintetiza proteínas, la pongo a producir proteínas y esas proteínas, como les voy a mostrar, pues las limpio y queda el medicamento. Eso no lo hace, eso no es un genérico, eso no es una molécula pequeña. Segundo, son moléculas muy grandes, de hasta 148.000 Daltons, que son muchísimo más complejas porque están llenas de diferentes moléculas de muchas proteínas que son las que al final le generan la estructura que tiene el medicamento y que los cambios físicos del ambiente, del proceso, sí cambian su comportamiento e influyen en un concepto que vamos a entender ahorita, que es el de la inmunogenicidad. Y obviamente son muy difíciles de caracterizar. La patente para los biológicos se libera de ciertas cosas, no de todo. Por eso Humira no es igual que Amjevita. Por eso Enbrel no es igual a Etanar. Son diferentes. Eso es muy importante tenerlo presente. Y esto es un ejemplo que de manera gráfica sí nos sirve. Esta es la aspirina y este es un anticuerpo monoclonal. Esto fácilmente sintetizable, esto no es tan fácilmente sintetizable. Esto no hay inmunogenicidad, esto sí hay inmunogenicidad. Entonces yo debo tener muy presente eso en el imaginario que tenga sobre estos biotecnológicos, que son completamente diferentes, son mucho más complejos y obviamente las interacciones inmunológicas que tienen, porque siempre se nos olvida que la respuesta a un fármaco tiene que ver con dos cosas muy grandes, la inmunología y la endocrinología. Por eso los tratamientos son diferentes por edad, porque el sistema inmunológico es diferente, porque la carga hormonal es diferente y entre sexo. Es diferente cómo responde una mujer y un hombre a un medicamento. Entonces, cuando hablamos de los originales, hablamos desde el punto de vista terminológico de un biológico innovador, o un bioinnovador, o un biooriginal. Esos son los términos que usualmente se utilizan para ello. Y esos son los medicamentos que han tenido todos los procesos, desde las fases 0 hasta las fases 4 y después las fases abiertas de los ensayos clínicos, para garantizar su utilización en las diferentes indicaciones de los productos. Un biosimilar es un medicamento que tiene una alta similaridad con este producto, pero que no ha llegado a todas las fases desde el punto de vista de ensayos clínicos que sí tienen los biooriginadores. ¿Por qué? Porque existen unas rutas abreviadas en las cuales se supone que si un medicamento biotecnológico cumple con las primeras fases moleculares, pues obviamente la extrapolación de indicaciones y la extrapolación de respuestas pues son comparables con su similar, lo cual hoy en día, a pesar de que ya llevamos muchos años con biosimilares y que usamos mucho biosimilar, sigue siendo debatible. Entonces, estas son las diferencias que yo necesito que entendamos todos en cuanto a un genérico y a un biosimilar. Un biosimilar no es un genérico. ¿Listo? En teoría, si yo tengo el acetaminofén A, el acetaminofén B, en teoría, porque uno no lo ve, pero en teoría deberían ser exactamente iguales, porque eso es lo que garantiza el genérico. Pues yo una molécula de menos de 1000 Daltons la puedo sintetizar fácilmente, por mencionarlo de alguna manera, pero una de 150.000 Daltons no. Por eso no van a ser exactamente iguales, pero tienen unas particularidades que los hacen parecerse mucho. Segundo, la sensibilidad a los cambios en los genéricos es muy poquita. El acetaminofén, si yo lo pongo en ciertos mecanismos de transporte, no se va a afectar si es la marca A, B o C, mientras que un biológico sí se va a afectar. Y esa afección, desde el punto de vista de manufactura o transporte, se puede ver reflejado en eventos adversos para los pacientes. Obviamente la manera en la cual nosotros comparamos los biotecnológicos entre sí no es igual a como comparamos los genéricos, y eso también es importante, porque como yo les voy a mencionar, la racionalidad metodológica para la comparación de estas moléculas usualmente no se hace como desde el punto de vista teórico debería hacerse. Existen diferentes definiciones de acuerdo a los entes regulatorios que nosotros contemplemos para definir esto, y aquí podemos incluir otras 15, porque cada uno de los centros regulatorios de los países tienen unas definiciones en particular. No obstante, en general nos regimos por las definiciones de la EMA, la FDA y la Organización Mundial de la Salud, en donde hablan que son unas moléculas complejas,
que han demostrado a partir de ensayos clínicos básicos, porque acuérdense que los ensayos clínicos tienen unas fases 0, 1, 2, esas fases de investigación, los básicos han demostrado que cumplen con los criterios de similaridad y que por supuesto podrán ser utilizados de manera intercambiable con los productos biooriginadores. Pero entonces no sé si tienen claridad de cuál es el desarrollo de un producto biológico, porque al final eso explica por qué un medicamento de estos pues tiene tan alto costo. O bueno, ya no tiene tan alto costo como tenía antes. O sea, si nosotros nos vamos al día de hoy, usted puede tener en el mercado grande un adalimumab en $1 millón, cuando hace 7 años valía, para plata de hoy, con dólar a 5.100, póngale que valía 8 millones de pesos. Eso ya cambió, eso ya ha bajado mucho, que era uno de los objetivos del desarrollo de los biosimilares. Obviamente con la política de techos tarifarios para los productos biotecnológicos, obviamente eso cambió, pero las tecnologías han cambiado muchísimo en su costo y en la posibilidad de acceso a las poblaciones que tenemos. Realmente la gran limitante que tenemos hoy en día para el acceso a los productos biotecnológicos por parte de los pacientes son los aseguradores. Entonces, este es un proceso que va a pasar muy rápido, pero este es todo el proceso que requiere cada uno de los lotes de una molécula biotecnológica para llegar al PEN que usted le va a aplicar al paciente. Estos son todos los procesos. Normalmente, un proceso de estos, del desarrollo de una molécula biotecnológica, un anticuerpo monoclonal para ser exactos, y su salida al mercado pasa más o menos 10 años, son más o menos 10 años. Con los medicamentos de síntesis química es mucho más corto. Los medicamentos de síntesis química, por ejemplo, ahorita los Yaquinibs, que son unas moléculas que yo trabajo mucho, desde su desarrollo y desde su concepción hasta que salieron los ensayos clínicos fase 3, de los 6 Yaquinibs que existen, se demoraron 4 años. ¿Por qué? Porque son medicamentos de síntesis química. Esa es una de las grandes diferencias. Todo esto y cada uno de estos pasos tiene unas implicaciones fundamentales en la diferenciación que existe entre productos. Si yo tengo un etanercept que el biooriginador lo produce en una E. coli y si yo tengo un etanercept que otro laboratorio lo produce en una levadura, son completamente diferentes, de ahí ya son diferentes, a pesar de que su estructura molecular tenga alta similitud. Entonces, ese es uno de los grandes mensajes, son muy parecidos, pero no son iguales. ¿Listo? No estoy diciendo que uno sea mejor o peor, porque entonces aquí entramos en otra discusión. ¿Qué debo hacer yo? Que ahorita les voy a mostrar por qué es importante. Y una de las conclusiones grandes de esto es que lo más importante es la vigilancia activa farmacológica de estos pacientes. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el punto de vista de regulación en el país, no hay grandes limitaciones para el uso de los biosimilares. Y la única manera de hacer efectivamente los efectos adversos, los eventos adversos, es con farmacovigilancia activa, que es una de las obligaciones que nosotros tenemos con el uso de estos productos. Y entonces, todo este tipo de pasos, todos estos tipos de pasos son los que van a llevar a que nosotros podamos dispensar al final del día una molécula biotecnológica que termina siendo muy costosa y que muchas veces, por desconocimiento o por lo que sea, creen que nosotros estamos haciendo ejercicios de experimentación. Lastimosamente no es así. La realidad de la medicina en la actualidad son los anticuerpos monoclonales y las pequeñas moléculas. Pare de contar. ¿Por qué? Porque, y eso es una charla que yo voy a dar en el Congreso Colombiano de Reumatología ahorita en marzo, que es de artritis reumatoide en el año 2040, distopías y utopías, la probabilidad de inicio temprano de estas moléculas es muy grande. Lo más probable es que eso vaya a pasar, lo más probable es que en 20 años el metotrexate ya no se use y de entrada se usen moléculas pequeñas o que de entrada nosotros usemos ciclos cortos de anticuerpos monoclonales por 6 meses y el paciente lo metemos en remisión y ya. Entonces, esta es la realidad y hacia allá nos vamos a seguir moviendo. A diferencia de lo que sucede con los genéricos, y aquí genéricos siempre que yo me refiera a genérico, me voy a referir a moléculas pequeñas, nosotros vemos que pues, son claramente conocidos desde el principio las estructuras químicas de esos genéricos, pero no los pasos de las estructuras terciarias que tienen los anticuerpos monoclonales, y eso es muy importante. Ahora, existen unas fases desde el punto de vista de la manufactura del medicamento que tienen un mayor o menor riesgo de que
puedan haber alteraciones que generen eventos adversos. Y específicamente esa fase de proceso analítico, de proceso de data y de estabilidad de los medicamentos y estas alteraciones en las líneas celulares mayores que tienen entre lotes los productos biotecnológicos son los pasos críticos en los cuales usted puede tener alteraciones que diferencien desde el punto de vista de seguridad y también de eficacia el comportamiento que tenga un biooriginador entre lotes y un biosimilar entre lotes y un biosimilar en comparación con el biooriginador. De manera que nosotros no podemos ser como quitarle tanta relevancia a las diferencias que existen entre las moléculas. Insisto, no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, pero nosotros tenemos que ser respetuosos del riesgo que existe del mal manejo en dispensación, del mal manejo en cuanto a la indicación, del mal manejo entre intercambiabilidad y sustitución que existen con estas moléculas. ¿Por qué? Porque cada rato vemos pacientes hospitalizados por efectos y eventos adversos de pacientes que tienen intercambios o sustituciones no médicas, y eso es peligroso para los pacientes. Y lo único que terminamos es, además de poniendo al paciente y su vida en riesgo, pues generando un costo mayor para el sistema. Me han escuchado hablar de inmunogenicidad, pero ¿qué es esa vuelta de la inmunogenicidad? Entonces, la inmunogenicidad es la capacidad que tiene un producto biotecnológico de generar una respuesta inmunológica. Eso es la inmunogenicidad. Y eso lo podemos comparar a lo que sucede con un microorganismo. Es como cuando entra un bicho y el sistema inmunológico produce anticuerpos contra el bicho. Como un anticuerpo monoclonal es extraño, así sea humanizado, así sea humano, es extraño, el organismo genera anticuerpos contra el medicamento. Y esos anticuerpos contra el medicamento, dependiendo obviamente del tipo de medicamento, pues van a ser de una mayor intensidad o de una menor intensidad. Cuando vos tenés un producto quimérico, es decir, que tiene un alto porcentaje de elementos murinos, pues el organismo va a reaccionar de una manera más intensa. Cuando es humano, completamente reacciona de una manera menos intensa. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? La consecuencia de ello es que los pacientes pueden tener, como dice en esta diapositiva, acá. Como tienen esta diapositiva, dos probabilidades. Que un paciente que reciba un biotecnológico presente unos anticuerpos que son anticuerpos de tipo inhibidor, ¿cierto? O que presente anticuerpos inhibidores o neutralizantes, o que presente anticuerpos que simplemente se le pegan al medicamento y ya. Eso clínicamente, ¿cómo se ve? Disminución del tiempo de vida media del medicamento, disminución de la eficacia del medicamento, disminución de la efectividad del medicamento, mayor frecuencia de eventos adversos. Y obviamente eso también depende de la ruta. Los medicamentos que tienen aplicación intravenosa son medicamentos que tienen una mayor carga de inmunogenicidad. Los medicamentos que tienen una aplicación subcutánea tienen una menor carga de inmunogenicidad. Los medicamentos que son quiméricos tienen una mayor carga de inmunogenicidad. Los medicamentos que son humanos humanizados tienen una menor carga de inmunogenicidad. Nosotros, ¿cómo jugamos con eso? Muchas veces les combinamos otros medicamentos para disminuir la carga de estos anticuerpos y darle como más tiempo de vida al medicamento. O a veces rescatamos el medicamento poniéndole estos otros. Por ejemplo, no, es que yo tengo un paciente que está con adalimumab o con certolizumab y está perdiendo la eficacia y tiene artritis reumatoide, le dejo más metotrexate para que controle esa inmunogenicidad. Otro de los riesgos que existe para generar inmunogenicidad es la alteración en la frecuencia de aplicación del medicamento. Y eso es un problema muy grande. Y lo único que estamos haciendo es incrementándole el costo al sistema. Entonces, no, ese paciente hay que aplicarle medicamento cada 14 días, pero lo subimos a cada 17 por esto y esto y esto. No, para poder reducir el número de entregas de 12 en el año a 11. Eso incrementa la inmunogenicidad y usted está perdiendo un medicamento. Entonces yo lo tenía con un medicamento que el mes me vale 1.200.000 y me toca pasarlo a un Abatacept que me vale 2.500.000. Porque simplemente por un problema de desconocimiento de inmunogenicidad cuando yo uso biotecnológicos. Desde el punto de vista de efectos adversos agudos, esos pacientes por inmunogenicidad y con el uso de estas moléculas pueden tener reacciones de hipersensibilidad tipo 1, es decir, anafilaxias, pueden tener reacciones en el sitio de infusión,
no es infrecuente que los pacientes con uso crónico de medicamentos subcutáneos tengan, por ejemplo, distrofia grasa, entre otras cosas, pero cuando usted incurre en esos riesgos de la inmunogenicidad, pues es mucho mayor y obviamente consecuencias que pueden ser fatales. Una enfermedad similar a la enfermedad del suero, una enfermedad similar a la enfermedad de injerto contra huésped, que lo vemos. Hace poquito tuve una hospitalizada por eso, por un biológico. Y obviamente, ¿qué es lo no agudo? Reacciones tipo 3 que hacen brotes en la piel, que les pica la piel, que se les empeora la enfermedad porque no se les está controlando y que no responden. El tratamiento no responde, entonces ¿qué hacen? Cambian el medicamento. Ahora, ¿cuál es el problema de los ensayos clínicos de los biosimilares? Que los ensayos clínicos con biosimilares no se hacen como teóricamente deberían hacerse. Estos son los procesos que debe transitar un biooriginador cada que se hace. Todo esto son más o menos 10 años. ¿Listo? Pero ¿qué sucede con los biosimilares? Los biosimilares tienen la ventaja que se ahorran toda esta ruta. Ellos simplemente se hace la caracterización biológica, la caracterización físico-química y se pasa a ensayos clínicos. ¿Listo? Entonces las fases preclínicas se saltan. Y adicionalmente, para poder demostrar la biosimilaridad, se hacen con los ensayos clínicos con los que se aprobó el originador. Por ejemplo, en artritis reumatoide, con lo que se aprobaron los biológicos, ya no se hacen ensayos clínicos, porque ya esos desenlaces no se usan en AR, porque son de hace 15 años. Y eso ya no sirven a nosotros. Pero eso se demuestra porque esos fueron los ensayos clínicos que hicieron que se aprobara el biológico. Entonces hay una discordancia desde la teoría a la aplicabilidad clínica. ¿Cuál sería el ideal? Lo ideal sería hacer un estudio de equivalencia. Entonces, si ustedes observan esta figura, nosotros encontramos un margen de equivalencia. Es decir, para que un medicamento demuestre que es biosimilar en un ensayo clínico, pues los desenlaces deberían estar metidos en este margen. ¿Listo? Si él tiene un margen de equivalencia positivo o un delta positivo, pues no va a ser biosimilar, sino que posiblemente sea un biomejorado. Pero si es menor, pues no va a alcanzar ni siquiera el presupuesto de biosimilaridad. Pero ¿qué es lo que se hace en la actualidad? Se hacen los estudios de no inferioridad. Entonces, en los estudios de no inferioridad, que son lo que nosotros también hacemos en ensayos clínicos, nosotros solamente tenemos un margen de no inferioridad. Y en no inferioridad yo no digo que es equivalente, yo simplemente digo que es no inferior. No inferior no significa igual, no inferior significa no inferior. Entonces eso es un problema, porque tenemos biosimilares que son no inferiores, pero son realmente bioequivalentes. Lastimosamente, para no todos los biosimilares es claro eso. ¿Y qué pasa con el cambio? Tenemos estas definiciones. El switching, que es el cambio. Entonces yo como médico tengo la posibilidad de hacer de realizar una cosa que se llama cambio médico. El cambio médico es por indicación médica. ¿Qué es la indicación médica? El paciente no está respondiendo, el paciente está teniendo efectos o eventos adversos, el paciente cambia su enfermedad y la enfermedad requiere otro tipo de intervención. Eso es un cambio médico. Pero la sustitución es independiente del médico. Es decir, al servicio de farmacia le llegó el producto A y el paciente estaba recibiendo el producto B. Cuando el paciente llega a reclamar el producto B, le entregan el producto A. Eso es una sustitución. En Colombia, desde el año 2014 que sale la reglamentación de los biosimilares y que más o menos hacia el año 2016 comienza fuertemente a discutirse, porque yo estuve en esos grupos de discusión con el ministerio en esa época, no tenemos esa reglamentación de la intercambiabilidad y de la sustitución. Y eso en el mundo sigue siendo una gran duda. ¿Por qué? Porque estamos viendo múltiples switches, múltiples cambios. Entonces venía con el A, lo pasan al B, después al C, después al D. Cuando yo me formé de reumatólogo, yo me formé en Bogotá y en esa época ya estaba Etanar y en esa época yo vi lo que eran múltiples switches. Un mes con Etanar, un mes con Enbrel, un mes con Etanar, 2 veces con Enbrel, 15 días con Etanar, vuelve a Enbrel. En ese momento no se entendía y uno veía pacientes que les iba muy bien, veía otros que les iba absolutamente mal. Entonces, una de las cosas importantes frente a eso es que la intercambiabilidad, y como ustedes pueden ver acá en estas imágenes, la intercambiabilidad a veces es muy difícil para el servicio farmacéutico porque no puede hacer farmacovigilancia activa, porque muchas veces no sabe cuál están dándole al paciente y cuál es el culpable de los efectos adversos y de los eventos adversos del paciente.
Entonces, una de las cosas que hay que tener presente es la intercambiabilidad. Hay un problema que es el juego del costo. El juego del costo no significa que yo tengo cuatro adalimumab, si este es el más barato, este es el mejor. Eso no necesariamente es así, porque como son iguales, eso no funciona así. Tampoco estoy diciendo que el más caro es el mejor, no funciona así. Lo que funciona así es que de acuerdo a esa relación del costo y la evidencia que tenga ese medicamento en las indicaciones aprobadas, pues nosotros podamos tomar la decisión que desde el punto de vista de la relación del costo y el beneficio para el paciente y para la institución, pues sea la mejor. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que yo pudiera hacer estudios de transición, en donde yo empiezo un paciente con el medicamento de referencia, o lo empiezo con el biosimilar y después los paso para uno de los dos. O lo hago al revés, lo paso para los dos. ¿Por qué? Porque eso a mí me permite ver efectivamente cómo se alcanzan los resultados clínicos y cómo el perfil de riesgo del paciente cambia con las intervenciones. En general, para este tipo de estudio siempre tendríamos que tener los márgenes de equivalencia, no de no inferioridad, que eso ha sido una crítica en enfermedades inmunomediadas para los ensayos clínicos de biosimilares. O que tuviéramos a los pacientes en diferentes ramas y que a partir de diferentes momentos del tiempo hiciéramos múltiples switches para poder determinar efectivamente el paciente cómo se comporta en el tiempo, porque es una realidad que los biosimilares pues, se van a quedar por toda la vida porque llegaron y se van a quedar y efectivamente han disminuido los costos de los otros y ya hay decisiones centrales. En Noruega se tomó una decisión central en donde el infliximab iba a ser Remsima. Y eso fue una decisión institucional central, porque allá las decisiones se toman desde el centro, igual que en Reino Unido. Ellos toman la decisión de cambiar, pero no cambian por todos los biosimilares, cambian solo por unos en particular, y por aquellos que cambian son aquellos que tienen estos estudios, no por todos. Y si se ha hecho con trabajos en artritis reumatoide, sí se han hecho estos ejercicios con algunos. Con el infliximab, particularmente es con Remsima, se hizo con Amjevita, también se hizo no con Etanar, sino con otro de los etanercept, y se hacen esos seguimientos y en esos productos en los que definitivamente demuestran a partir de eso que tienen un buen comportamiento, es donde uno queda más tranquilo para poder decir, hombre, este biosimilar está muy bien. Pero nos están llegando biosimilares que uno no sabe si los hacen en sanitarios, llegan de todas partes. ¿Por qué? Porque las vías de acceso al país son posiblemente de las más laxas del mundo para el ingreso de biosimilares. Eso es muy importante tenerlo presente. Y esto es lo que yo les mencionaba de los múltiples switches. ¿Por qué? Porque el sistema inmune va a responder diferente al medicamento porque no son el mismo. No son el mismo. Entonces, ¿qué nos ha tocado hacer a nosotros? Viene un paciente con un biooriginador, por indicación del asegurador, en lo que se hace, pasa el biosimilar y muchos pacientes pierden respuesta. Entonces, ¿qué hace uno? Hace una cosa que se llama switchback, y switchback es que se devuelve al biooriginador. O al revés, estaba con el biosimilar, empieza con el biosimilar, va bien con el biosimilar, hay una negociación, cambia de medicamento y le va mal. Hace uno switchback. Yo siempre he considerado, a partir de la experiencia y del estudio, que no importa cuál sea, pero usted debe empezar solo con uno y seguir con ese, no cambiarlo. No cambiarlo. Usted quiere empezar con un biosimilar, empiece con el biosimilar y si le va a ir muy bien, muy bien. Pero no piense que el paciente si empieza a fallar es porque es el biosimilar si usted lo arrancó. Excepto que usted ya haya tenido la experiencia con otro producto de la misma familia que empieza a fallar. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Y cuál es el gran problema? Que hay negociaciones y las negociaciones semestralmente cambian. Y ese cambio en las negociaciones perjudica a los pacientes y les va a incrementar los costos a las EPS. Porque vamos a cambiar los medicamentos a otras familias que son más costosas. Esto es simplemente para mostrarles que esta es una regulación mundial, que en Colombia tenemos esta vía desde el 2014, que es una vía absolutamente liviana, que como todo en Colombia desde el punto de vista de la ley está escrito muchas cosas que ni siquiera se pueden hacer en el país. Nosotros en el sistema de salud tenemos tantas inclusiones, que hay inclusiones que ni siquiera las hacemos en Colombia. Que eso es un problema que a pesar de que tenemos, para mí, pues ya es una cosa personal, un sistema de salud robusto que se puede optimizar aún más, hay excesivas inclusiones. Entonces este país es un país que tiene muchas cosas escritas y pocas cosas prácticas que son concordantes con lo escrito. Igual sucede con esto. Lo que yo les mostraba, los anticuerpos neutralizantes, eso no se hace. No se hace.
Eso desde el punto de vista clínico no tiene relevancia, eso se hace en laboratorio. Y nosotros tenemos aquí una guía de inmunogenicidad para realización de anticuerpos. Aquí solo se hacen en la SIU y se hacen escasamente para investigación. Y eso está en una norma del Estado. Entonces, ahí está. Estas son como las normas generales que simplemente se las quería mostrar. En conclusión, creo que los biosimilares son una excelente estrategia que existe en el mundo para garantizar el acceso a los pacientes a los medicamentos biotecnológicos. En Colombia, el ingreso de los biosimilares no ha facilitado el acceso a los pacientes a los biotecnológicos. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté el medicamento no significa que haya acceso al paciente de los biotecnológicos. Tenemos exactamente las mismas trabas que cuando no existían los biosimilares. Exactamente las mismas trabas, las mismas limitaciones. ¿Que las regulaciones de costos facilitan? Sí. Pero que el hecho de tener tanto medicamento cambie dramáticamente el acceso a los pacientes no es una realidad y tenemos que ser muy precavidos a la hora de ingresar productos biotecnológicos a nuestros staff farmacéuticos porque no todos los biosimilares son buenos y no todos los biosimilares son iguales a los biooriginadores. Son medicamentos diferentes que trabajan de una manera muy parecida, pero no son iguales. No son genéricos y necesitamos estudios de equivalencia para poder determinar efectivamente que un medicamento es un biosimilar. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas, a sus comentarios.